tema de salud, todo desafío como una oportunidad de aprendizaje sobre nosotros mismos. Y bueno, esta clase ya van más de 20 y esta clase no será la excepción en cuanto a esos temas y esa dimensión o ese paradigma de abordar nuestra salud. Como siempre, en nuestras clases, yo suelo manejar un sistema o un orden, digamos, de intervención para las personas que quieran enviar sus consultas o inquietudes al respecto a los temas que se van abordando a lo largo de la clase. El contenido tiene como ciertos capítulos, ¿no? Ciertos momentos también de pausa, y en esos momentos yo los invitaré pues a que hagan todas sus preguntas, inquietudes, ya sea habladas con micrófono usando el feature o la función de levantar la mano, o pueden irlas escribiendo en el chat y yo los leo cuando sean momento de esas pausas, ¿ok? Entonces, eh, para refrescar un poco sobre mí, para quienes estén nuevos no me conozcan, yo soy psicólogo, ¿ok? Desde el 2014 y también certificado como profesor de yoga, específicamente yoga Kundalini, pero a funciones de mi rama terapéutica, pues muchos de esos ejercicios o recursos de yoga yo los he sabido y tengo la instrucción para aplicarlos de manera terapéutica, ¿sí? Eh, con funciones específicas so- de solventar o de superar, ayudar a superar muchos problemas de salud, incluso a nivel físico, pero yo me enfoco como psicólogo en lo psicoemocional. Entonces, más de 5 años de experiencia en psicoterapia, en distintos formatos, con personas incluso con cáncer, y más de 10 años de experiencia en distintas prácticas meditativas, que yoga Kundalini ha sido mi principal rama de práctica, pero obviamente también he practicado otras como Qigong, Mindfulness, em, con recursos de biofeedback, visualización guiada. Entonces, yo soy, creo que, un ejemplo de cómo todos esos recursos pueden ayudar a mejorar la salud, específicamente a nivel mental, pero también en todas las áreas, ¿no? Y yo también en mi formación, aquí lo tengo mencionado como yoga medicinal, también hemos abordado lo que es inmunonutrición y el impacto del estilo de vida, lo que me permite tener un entendimiento y a veces abordaje bastante integral de la problemática de las personas a quien atiendo y con las quienes, bueno, también amigos o familiares que a veces recurren a uno. Entonces, la clase de hoy se enfoca en lo que es psicología y psicoterapia integral y diferenciarlo en cuanto a las perspectivas o abordajes más comunes, ¿ok? O normales de hoy en día. Porque nosotros venimos de una era o estamos en un contexto en que abunda en un procedimiento muy lineal o muy racionalista, que no escucha la integridad del ser humano, incluyendo psicólogos, aunque obviamente muchos no tienen la formación sobre temas de estilo de vida y yo tuve que aprender muchas cosas aparte de lo que oficialmente enseña en la carrera para abordar de esta forma. Bueno, entonces suelen haber muchos sesgos porque en la psicología se suele ir poco a poco distanciando el estudio de la mente de lo que pasa en el cuerpo y el cuerpo como fundamento de todo lo que termina la persona reflejando a nivel de conducta, a nivel de emociones, autorregulación. Y cuando uno aborda ese todo integral, pues uno se siente más fortalecido porque no solo herramientas psicoterapéuticas o terapia hablada, o sesiones que tome, o perdón, un proceso terapéutico que tome muchas sesiones porque hay que hablar mucho, conocer del pasado bastante, sino que a través de la intervención en cuerpo, en estilo de vida, nosotros podemos obviamente ir teniendo un abordaje más
más completo y efectivo, ¿sí? Entonces, en la clase de hoy, aprenderemos a diferenciar estas cosas. En caso de que ustedes quieran, pues recurrir a algún terapeuta, si no soy yo, aunque yo también estoy disponible, pero recurrir a un terapeuta y identificar si ese abordaje es integral, si es con esta, digamos, filosofía que aquí comparto y que espero que algunos también en esta clase comparten. Y bueno, no es que tenga que ser un blanco y negro, ¿no? Hay algunos más alopáticos o más normales, digamos, en lo tradicional, en el tipo de intervención, mientras que habrán otros más integrales, como lo que yo eh, enseño. Pero bueno, cada quien que acorde a su gusto y lo que encuentre en su contexto, pues sepa diferenciar y detectar estas distintas corrientes y la importancia, ¿no? Porque abordar de esta manera puede ser tan crucial. Entonces, es muy importante para un abordaje integral ir más allá de las etiquetas, porque pasa en la medicina, en la psicología, en la psiquiatría, que cuando nosotros vemos una persona con X y problemas, es verdad, puede tener signos y síntomas que se asocian a un diagnóstico, pero en realidad lo que sucede en una persona, lo que la lleva a estar así, es más que se necesita más que etiquetar con un diagnóstico, ¿ok? Para poder realmente entenderlos y guiar a una resolución efectiva de ese problema de salud. Entonces, eh, eso permite que todo abordaje vaya a ser más efectivo, completo y más humano, porque entre las personas que estemos en esta clase podrán haber, no sé, por poner un ejemplo, 3 personas con ansiedad en distintos niveles, ya sea clínica, pero pueden haber 3 personas por ansiedad, pero obviamente su estilo de vida, su pasado, lo que disparó esa personalidad o esos episodios de ansiedad van a ser muy distintos. Sí, entonces, más allá de que se receten medicamentos más o menos específicos para cada quien, en este caso serían ansiolíticos, por ejemplo, también más que saber abordarlo de manera única, ¿no? Y a veces, así como una persona puede consumir fármacos para, digamos, a nivel bioquímico ayudar, en muchas ocasiones puede ayudar igual o más. Por ejemplo, la alimentación o hacer ejercicio que también favorece la liberación de hormonas favorables para superar la ansiedad y otros problemas de salud mental. Y entonces es importante ese abordaje. Entonces, aquí, como background, como trasfondo de todo esto que enseño y lo que me ha llevado a entender estos paradigmas, esta forma de ver la salud mental, hay 3 ramas principales de la salud que están involucradas, ¿ok? Ok, es importante tomar en cuenta siempre que se va a abordar todo esto eh, de esta manera integral, ¿ok? Número 1 es la psicología, que es obviamente el estudio del comportamiento humano. La psicología se va a inclinar más también a analizar condicionamientos, se va también todo lo que es subconsciente, inconsciente, dependiendo de la rama, obviamente. Y de ahí diversos procedimientos terapéuticos, que bueno, una cosa es psicología y otra cosa es psicoterapia, aunque van muy de la mano, pero es importante distinguirlos. Este, Luego está la psiquiatría, que es una rama de la medicina, ¿ok? Por ejemplo, nosotros los psicólogos no podemos especializarnos en psiquiatría por todo el trasfondo de farmacología, digamos, y de estudios sobre bioquímica, etcétera, que tienen de respaldo o de background las personas que son psiquiatras. Entonces, la especialidad médica que aborda la dimensión estructural y fisiológica de la salud mental, ¿ok? Esto por una abreviación muy concreta, muy breve, ¿ok? Porque un psiquiatra, al menos
o sea, la gente asocia normalmente a los psiquiatras a, a solo recetar fármacos y pastillas, pero así no sea un psiquiatra muy integral, también puede haber los que recetan cambios en alimentación, en estilo de vida y que incluso apoyan de psicoterapia también en sus consultas. Pero bueno, esto es en esencia también la psiquiatría, ¿bien? Luego está la psiconeuroinmunología, que esta sí es una rama que puede hacer puente entre psicología y medicina. Yo como soy psicólogo, pues obviamente estoy del lado del puente más cercano a la psicología, que es la psicosomática, la biodescodificación, la inteligencia emocional y algo del estilo de vida también, ¿no? Mientras que hay otros de psiconeuroinmunología, como el doctor con quien me formé y algunos de mis compañeros, que son más de la rama de la medicina, de las ciencias, digamos, naturales de la salud, odontología incluso, y bueno, pueden abordar de una mejor manera los aspectos de lo fisiológico, de lo bioquímico, de nutrición más específica. ¿Ok? Para los que quieran quizás conocer o tener una idea de todo lo que desde la psicología se puede abordar para esta perspectiva, pues tienen la gran mayoría de mis clases que he dado anteriormente para la AIU, sobre todo aquellas clases tituladas Mensajes del Alma, ¿no? Que son de la biodescodificación o la explicación del trasfondo psicoemocional de muchas enfermedades físicas. Esos fueron como 5 o 6 clases bastante nutritivas, bastante interesantes y pues pueden, cuando ustedes quieran, sé que todo eso está en las plataformas de la AIU y pueden explorar eso con, con el gusto que ustedes tengan por el tema, ¿ok? Para complementar esto que vamos a ver en esta clase. Entonces, esta es una de las pausas intermedias, pero creo que voy a continuar, ¿ok? Y las pausas para preguntas va a ser luego de este segmento. Entonces, salud mental, dos grandes paradigmas. Vamos a verlos como una forma de blanco y negro, todo lo que voy a presentar en el siguiente segmento, pero que como todo blanco y negro también suelen haber escalas de grises, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hablar a partir de ahora no es que o es esto o es lo otro, sino que hay profesionales que van a tender a aplicar más de un bando que del otro, por decirlo de alguna manera. Ningún bando es exactamente o completamente malo, sino en exceso, ¿ok? Yo promuevo más uno que otro, estoy más de acuerdo con uno que otro, pero dependiendo de la necesidad de cada quien y de la conciencia de cada quien, de cada cliente, cada paciente, pueden buscar como un equilibrio, ¿ok? Entonces, eh, para continuar, entonces aquí vamos a diferenciar, como les decía, dos corrientes, ¿ok? Esto puede tener muchos términos. Por un lado la alopática, por el otro la integral. La alopática a veces se le llama medicina moderna o medicina basada en ciencia, aunque puede estar basada en ciencia muy sesgada. Medicina racionalista, medicina farmacológica y toda corriente de abordaje terapéutico que se basa sobre todo en la influencia de un elemento factor externo. Sí, ya sea un psicólogo, un médico muy directivo, de dar bastantes órdenes y tratamiento y seguir eso, con el paciente cumpliendo un rol más pasivo, mientras que el integral va a tender más hacia o integral, holístico, a veces llaman alternativo, pero ese término sí que no me gusta. Eh, pero incluso un médico clínico, un psicólogo clínico puede ser muy integral y este abordaje va a ser con una mayor proactividad y cultivo de sentido de responsabilidad para el paciente. No significa que el terapeuta se va a lavar las manos y no tiene nada de influencia, sino que muchas veces va a ser más como una labor de guía, ¿sí? Como una labor de guía, acompañamiento y de espejo.
sea, muchas veces nosotros aprendemos como psicólogos que sin darse cuenta las personas terminan, o sea, los pacientes en este caso terminan em, como quedando las claves para las respuestas a lo que necesitan, ¿no? O incluso a veces dan las respuestas enteras, solo que les cuesta mucho admitirlo. Pero encuentra ver que ahí está la respuesta y entonces también es nuestra función hacer a veces de espejos o de esclarecer los espejos de la conciencia de las personas que acudan a nosotros. Entonces aquí vamos a ir empezando una pequeña jornada o este segmento de diferenciación, que como les digo, aquí hay como que un blanco y un negro, pero también hay escalas de grises. Entonces, por un lado, la medicina alopática se basa en manuales diagnósticos basados en consenso. Y eso es algo que sí que no me gusta porque, claro, tú tienes todas las etiquetas diagnósticas de estos manuales, por ejemplo, el DCM, el CIE-10, CIE-11, pero no, pero a veces justamente llevan a que los profesionales se encaucen a hacer esa etiqueta. ¿Ok? Y claro, pueden haber algunos diagnósticos, subdiagnósticos diferenciales para ver, para dar tratamientos más específicos, pero igual sin ahondar en toda la completud, toda la multidimensionalidad de una persona. Pues, ¿ok? Un diagnóstico ha de ser, y eso hay una lámina a continuación más adelante que explica esos detalles, pero un diagnóstico ha de ser nada más como una referencia, pero no es el logro en sí. No es que, yo identifiqué a esta persona con este problema para darle este tratamiento lineal, no. O sea, aunque puede ayudar a encontrar un tratamiento, pero lo importante es conocer a la persona, al todo que esa persona es. Mientras mejor las conozcamos, y claro, sumado a una buena experiencia o pericia de intervención, pues eh, con más probabilidades habrá de éxito. Entonces, el abordaje integral, claro, usa los diagnósticos, pero de manera efectiva, considerando, como dije, la individualidad integral de cada paciente, integral o multidimensional. Las enfermedades se ven como problemas por batallar, mientras que los síntomas han de ser suprimidos. Entonces, mientras tanto, en abordaje integral, una enfermedad es un desbalance y una desconexión del ser. Y un síntoma es esencialmente un recurso que está teniendo el cuerpo para sobrevivir. ¿Ok? Porque por más que nosotros estemos en el siglo XXI y usemos teléfonos y tengamos acceso a un montón de tecnología, para el cuerpo muchas cosas funcionan de manera básica como funcionan desde el origen. O sea, su forma de responder, el instinto es primitivo, es básico, es esencial. Puede aprender, pero igual sus reglas son muy primitivas. Entonces, las enfermedades son eso, ¿no? Que, claro, pueden haber cosas congénitas o de estilo de vida a largo plazo que nos debiliten y debiliten los recursos del cuerpo, pero aún así, no es que el síntoma sea una zancadilla que al cuerpo le da la gana de colocarse a sí mismo, sino que es un recurso del cuerpo para sobrevivir lo más posible. ¿Ok? Entonces, en la corriente alopática, hay obviamente mayor riesgo de etiquetas. Aquí coloco el asterisco porque más adelante viene una diapositiva enfocada en este tema. Mientras que la abordaje integral va a procurar el autoconocimiento. ¿Ok? Que tú conozcas no solo el diagnóstico que tengo, sino quién soy yo detrás de esto, qué hay detrás de mí, qué hay en mí que está detrás de esto y qué es lo que tengo que aprender para ser mejor persona. No solo quitar un síntoma, sino aprender de él y que esa energía ahora se coloque a mi favor. Y luego está que la alopática está basada en racionalismo, en ciencia avanzada y dogma. ¿Ok? Entonces, mientras que la corriente integral, intelecto, tradición, instinto. Con esto quiero decir que con intelecto no significa que un abordaje integral sea, no pueda tener basamento científico porque si lo bastante, aunque a veces es difícil de conseguir o lo censuran, pero es bastante
lo que hay. Pero es simplemente que esa lógica lineal de síntoma, tratamiento, medicamento y solución no siempre va a ser así. Entonces, para poder abordar algo de manera integral, no puedes pensar de una manera tan lineal o racionalista rígida, ¿ok? Ni dogmática cuadrada de seguir un protocolo estandarizado, sino que tienes que flexibilizarte. Y también a aprender de las tradiciones, ¿ok? Porque muchas corrientes integrales, de alguna forma, así la psicología sea una ciencia, entre comillas, moderna, pero muchos de los pioneros de la psicología se han basado en tradiciones antiguas, ¿no? Jung, Freud, Fritz Perls, Carl Rogers, y ahorita no se me vienen más a la mente, pero muchos se han basado en principios universales ancestrales para basar su entendimiento, su teoría y su terapéutica de la salud mental humana, ¿ok? Y esto también indica que muchas cosas pueden llevarse, algo que yo aprendí como un poco a la fuerza, es que muchas cosas pueden llevarse, sobre todo en cuanto a salud física, pueden llevarse lo más simple, ¿ok? Por ejemplo, a lo más simple original, porque Hipócrates de Cos, que es el padre, el que es considerado el padre de la medicina occidental, y de donde viene el juramento hipocrático de los médicos, todo eso, enseña que el alimento es tu medicina y la medicina es tu alimento, ¿no? Entonces, y eso es parte de la esencia de la medicina, lo que utilizaron durante eh, milenios, literal. Pero hoy en día mucho de eso se ha olvidado. Muchos médicos le dan un papel muy subestimado a algo como la alimentación, sino sin olvidar otros temas que ya vamos a comentar también en un abordaje integral. Y entonces se complican con pastillas, se complican con justamente fármacos sintéticos que vienen de una mentalidad racional lineal, porque es algo sintético para un síntoma específico, ¿sí? No algo que involucre el todo. Entonces eso genera esa, ese sesgo en muchas ocasiones. Y por eso es importante la tradición, ¿no? O sea, por más que una persona tenga 3 doctorados, que tenga la tecnología biomédica más avanzada del mundo, lo más efectivo también puede reducirse a lo esencial. ¿Ok? Entonces también también el instinto en el sentido de que siempre hay al aceptar que el paciente tiene aunque usted que está tratando de solventar su situación interna de, por su propia cuenta, escuchándose a sí mismo, uno entiende que esa persona tiene muchas de las informaciones y las respuestas claves para salir de esa crisis, salir de ese problema de salud. Entonces, y eso es lo que se llama el instinto, porque cuando enseñamos a las personas a meditar, a, a conocerse a sí mismo, a respirar, entonces el cuerpo, de manera que la mente solo es como un traductor, pero no puede explicar cómo pasa eso, pero sí pasa que el cuerpo te dice qué está sucediendo dentro de ti, qué emoción puede haber detrás de X problemas de salud, ya sea problemas de sueño, problemas alimentarios, problemas de azúcar, problemas de hígado. Y es algo difícil de encajar racionalmente, que a muchos médicos normales les va a costar entender, o muchos psicólogos normales también, pero que puede ser tremendamente efectivo y puede ser un atajo para solventar mucho más rápido problemas de salud que con fármacos, que con psicoterapia hablada nada más. Puede tardar mucho tiempo o no ser solucionado nunca. ¿Ok? Este, Seguimos más adelante. Lo alopático suele ser una intervención, no sé si genérica, pero más protocolarizada, ¿sí? Mientras que a la integral siempre va a haber una intervención holística más personalizada. Aún cuando nosotros nos damos cuenta de que esta paciente, esta persona necesita algo más o menos genérico, ¿sí? Algún ejercicio, algún cambio de alimentación, lo que sea, pero siempre hay que dejar espacio
para que esa individualidad de cada quien eh, forme parte del encontrar la solución y los cambios activos. ¿Ok? Entonces ahí sí que no puedes reducirte en un protocolo lineal nada más. Ajá, en la corriente alopática hay una forma, puede haber una forma de pensar de que la responsabilidad del proceso está descargado del intelecto, sábelo todo del profesional y que el tratamiento y que el paciente simplemente siga un tratamiento, ¿no? Siga los ejercicios psicológicos o siga la asistencia a un círculo psicoterapéutico. Este, mientras que el abordaje integral, el terapeuta es un acompañante o guía, menos directivo. O sea, obviamente uno puede dar directrices de qué hacer, pero uno va a dar más espacio a escuchar lo que siente el paciente, la evolución de esa persona y que eso que la persona haga no sea o autómata, no sea algo rígido, sino que también lo use para ir haciendo conciencia, ¿sí? A veces es necesario esto, ser como bastante directivo, pero por lo menos a lo que uno le gusta y lo que uno ha aprendido es ser más de este lado, ¿ok? Em, luego está, la alopática suele subestimar o no aprovechar el poder natural de regeneración y autorregulación del organismo. ¿Ok? Mientras que el integral sí, es parte de eso de seguir tradiciones, porque muchas de las corrientes antiguas, ya sea medicina ancestral china, tradicional china, lo siento, o ayurvédica, o yoga, o psicoterapia integral, muchas cosas, muchas veces va a, como les dije, a lo esencial, ¿sí? Así sea una respiración, sea algunos cambios de hábito, sea alguna catarsis o liberación emocional, eso drena por sí solo, y las cosas se van ajustando, el cuerpo va respondiendo y se estabiliza o o se sana por su cuenta, ¿ok? Ajá. Lo que se llama instinto, ¿ok? Que también es como una forma de intuición para quienes no están acostumbrados que se use este término aquí, pero el instinto como habla más del cuerpo, más para sanar, entonces uso ese término y que el paciente se haga cuenta de sus respuestas. La corriente alopática, ajá, el paciente es una víctima pasiva. Incluso esa palabra paciente podría cambiar al cliente si es al abordaje integral, porque justamente el paciente suena pasivo, ¿no? Mientras que en el abordaje integral, el paciente o cliente es fuente de verdad crucial para superar su enfermedad o problema. Y es un aprendiz constante de su cuerpo y alma, ¿sí? Que todo malestar de salud, todo proceso personal es una oportunidad de aprendizaje. Si nosotros mientras más nos enclavemos en que yo soy la víctima de este problema matrimonial, de esta ansiedad, de esta depresión, de este burnout, más difícil se nos va a hacer salir de ese meollo, de ese agujero negro, porque la energía que nosotros podemos usar para hacer ciencia y salir adelante la terminamos desgastando eh, al mantener ese soliloquio o ese pensamiento de víctima, de autodestrucción, de pobrecito yo. Bien, entonces esa es una energía que en la abordaje integral aprendemos a usar a favor. Hay veces que hay pacientes de verdad que están muy descompensados o muy deprimidos o muy bajos de energía y sí se necesita que uno sea más activo por un tiempo. Pero incluso ahí la idea es que progresivamente el paciente vaya recuperando esa energía, esa responsabilidad y esa capacidad de ir gestionando su proceso también, y siendo cada vez más proactivo. Ajá, esto no me voy a extender, es más o menos polémico, pero la corriente alopática va al menos conceptualmente basada en la teoría del germen, mientras que la integral va basada en la teoría del terreno. Esto lo conoce muy poco, pero la teoría del germen está como muy basada en que siempre un agente externo, específicamente en el caso de enfermedades, que pues genera este problema, ya sea un virus, una bacteria, un parásito.
o incluso el germen del estrés, del ruido, del trabajo. Mientras que la teoría del terreno habla de que yo soy un ser integral y que cuando me enfermo es porque entro en desbalance, porque estoy en desconexión conmigo. Que entonces mi sistema inmune, mi salud se va a ver más propensa, más débil ante cualquier enfermedad, ¿sí? O cualquier, incluso se habla también de la resonancia, aunque eso es como una teoría o poco defendida todavía, o poco conocida, pero que mucha información genética o patógenos se pueden transmitir como que cuánticamente, ¿no? Eso, hay un científico que en paz descansa, Luc Montagnier, que él profundiza en ese paradigma. Voy a escribir el nombre aquí para quien, en el chat, para quien quiera investigar por su cuenta, Luc Montagnier. Él fue premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre el VIH, pero luego obviamente fue ridiculizado por estas corrientes, pero cada vez gana más adeptos y basamento científico para creer. Ajá. Entonces, tendencia a promover, la alopática es tendencia a promoverse, hay una tendencia, ¿no? No es que sea así siempre, pero a tendencia a promover sedentarismo, aislamiento de la naturaleza y dependencia de tratamiento terapeuta, o estar en un entorno controlado, esterilizado y controlado. Eso lo vemos fácilmente en muchas clínicas que un paciente pues lo dejan indefinidamente en una cuarta hospitalización y lo dejan ahí en cama sin hacer nada. Las clínicas, por lo menos aquí en Venezuela, de hace mucho tiempo, incluso desde antes del periodo más agudo de la crisis en la década pasada, o sea, a los pacientes les sirven un sándwich con queso y a veces frío, o les sirven alguna comida muy escueta que para quien ha estudiado alimentación entiende que de verdad se podría hacer algo mucho mejor para procurar la mejora de esa persona. Entonces se le acuesta, no se le promueve el movimiento, no se le promueve la exposición a la luz solar o al suelo natural, que en clases pasadas he explicado los beneficios terapéuticos, por ejemplo, el grounding, o sea, de caminar descalzo sobre o se le aísla socialmente, ¿no? También. Y bueno, mientras que lo integral siempre va a evaluar eso, va a considerar la importancia del movimiento, hacer ejercicio, por lo menos salir a caminar, ponerse en la naturaleza, comer bien, gestionar el estrés, estar socialmente acompañado. ¿Ok? Y va a promover gradualmente la independencia entre cliente y el terapeuta, ¿no? La idea es que la persona no, o sea, porque hay un erróneo concepto de salud, justamente conformismo, al que a veces suele caer la corriente alopática, que es vivir X cantidad de años o durante toda tu vida bajo un tratamiento médico, ¿no? O psicológico, o en un instituto de salud mental recluido ahí por quién sabe cuánto tiempo. Pero cuando se hace un abordaje integral, tú vas despertando el poder regenerativo del cuerpo para que él mismo vaya encontrando o reencontrándose con ese equilibrio perdido. Ujú. ¿Qué más? Y entonces aquí lo que hablamos, lo que mencioné previamente, eh, los diagnósticos no son malos, ¿ok? Porque aquí vemos algunos efectos o beneficios de tener también algunos criterios diagnósticos claros y pues que sirven de orientación, ¿no? Son necesarios en la forma en la que abren campo a un plan de acción efectivo. Y claro, recurrir quizá a algunos protocolos o referencias estandarizadas, eh, pero a partir de las cuales considerar qué tratamiento aplicar. También que puede poner a un peregrinaje incertidumbre acerca de qué tiene una persona. Y está bien hacer varias evaluaciones de distintos tipos para hacer ese despistaje.
¿ok? Sobre todo no solo por descartar un problema, sino cuando una persona tiene un síntoma y de verdad hay que investigar qué sucede. Y que da más posibilidades de insight e investigación cuando el diagnóstico se maneja bien, cuando se le da bien al paciente. Pero si se cae en el efecto etiqueta, vas a verlo porque no mejora calidad de vida, simplemente como colocarte un título y como decimos, casar a ese paciente, a esa persona con esa enfermedad, con ese trastorno. Es decir, ay, yo soy diabético, ay, yo soy depresivo, ay, yo tengo trastorno psiquiátrico, ay, yo X y Y, ¿no? Entonces, ay, yo vivo tomando medicamento para la ansiedad. No, la idea es superar eso. Entonces se promueve dependencia del tema sanitario, porque esto va a atender, obviamente, si la enfermedad no se cura y y a ti te hunden, digamos, porque te etiquetan con una enfermedad, entonces no va a haber la motivación para salir de ahí y va a ser simplemente sostenerse en la creencia de que me falta algo y esa falta es ese medicamento que me toca consumirlo por quién sabe cuánto tiempo. ¿Ok? Porque incluso si son enfermedades de salud crónica, por ejemplo, diabetes o trastornos psiquiátricos, nosotros con la alimentación y algunos cambios de estilo de vida podemos por lo menos reducir la gravedad de los mismos de manera mucho más efectiva que solo renegar a la persona que viva con un tratamiento eh, de pensamiento alopático, ¿sí? Obviamente no va a promover el insight, sino decir, bueno, tengo esto y ya, y que pueda aportar explicación más no solución. Justamente el diagnóstico, la idea no es etiquetar, sino ayudar a llevar a una solución efectiva. Entonces, hasta ahora, no sé, bueno, aquí es un momento de una pausa, eh, ya son las 3:40. Este, antes de seguir a la siguiente parte de la clase, no sé qué opiniones, preguntas tendrán. Aquí estoy viendo las personas conectadas mientras termino de esperar si alguien levanta la mano, comenta con el chat. Eh, bueno, recuerdo a Herminda, recuerdo a Shouk Alpha J. Saludos, sé que han estado ya en varias clases. Y bueno, gracias por su constancia y su presencia. Pero bueno, ya parece que no hay preguntas. A ver si en el chat. Ah, ok, saludos. Entonces ahora vamos a diagnósticos comunes y su abordaje, perspectiva integral. ¿Ok? O sea, obviamente esto que explicamos arriba, la idea es aplicarlo en ayudar a un reencuadre, un entendimiento más integral que lleve a esa toma de responsabilidad, ese empoderamiento sobre su salud, en este caso salud mental. Bien, porque también es una cuestión de perspectiva, porque justamente analizar un problema de salud de una manera muy lineal, muy racional, sin ver ese todo, ¿sí? En ese campo, en ese contexto también, entonces hace olvidar parte de la esencia de esos problemas. Y como se olvidan, no se entienden y no se saben abordar, entonces se malgasta tiempo nada más abordando desde un solo flanco. Entonces aquí van a ver que todo esto permite, todos estos recursos que voy a decir, consideran el holismo, digamos, la integridad, la multidimensionalidad del paciente y son formas de intervención que permiten que esa persona explore, se explore, se conozca a sí mismo y tome conciencia, ¿sí? Ok, entonces diagnósticos comunes y su abordaje integral. Aquí diagnóstico integral es en función de encontrar tratamiento, reencuadre y cambio holístico en la vida del paciente. ¿Ok? No solo curar el síntoma, eso siempre es muy importante, porque justamente un problema de lo alopático es que buscan censurar, callar o suavizar el síntoma y olvidarse a veces de lo demás o subestimarlo mucho.
Entonces, aquí en primer lugar, la ansiedad. Bueno, esta figurita de Intensamente 2 para quien vio la película. Y ahí sí muestran de manera muy, muy efectiva para todo público lo que significa ser ansioso, sentir ansiedad. Este, pero bueno, más allá de identificar los criterios, los signos y síntomas, es entender el trasfondo del paradigma, como les dije, ¿no? Entonces se entiende que la ansiedad es cuando el sistema nervioso quedó trancado en un estado de alarma. Por lo general, la ansiedad va asociado a una historia traumática, ¿ok? Este, entonces muchas veces la solución para este problema, para la ansiedad, es conectar con ese trauma y también hacer ejercicios para la regulación vagal, por ejemplo, de respiración, ejercicios, también considerar la alimentación, hay comidas que van a poner aún más eléctrico, digamos, el sistema nervioso y hacer más difícil controlar la ansiedad, el miedo. Este, luego está ya más específicamente trauma, ¿sí? Que como le dije, pues PTSD es estrés postraumático. Entonces, en el trauma, por lo general, hay una herida psicoemocional que se puede abrazar y sanar, porque es una herida psicoemocional por resolución no alcanzada, porque nosotros podemos tener muchas situaciones muy críticas, muy graves, muy horribles, eh, pero podemos estar en paz con ellas, mientras que hay personas traumatizadas que van, o sea, los casos más graves, por lo general, son personas que ni recuerdan, ¿sí? Después está un nivel no tan grave que son personas que recuerdan pero niegan completamente y niegan al punto de también la emoción, la energía de lo que representa eso. Y luego ya también hay personas traumadas, pero que obviamente ya esas son personas que suelen sentir por lo menos ansiedad o alguna forma de agitación cuando, o sea, porque sí llegan a rozar, porque en realidad el problema del trauma no es solamente que si yo recuerdo ese problema y si puedo estar en un entorno parecido de nuevo y no traumarme, no asociarlo con ese evento traumático, sino que yo pueda conectar con la emoción, con la reacción fisiológica que, que hubiese servido originalmente para solucionar esa situación que produjo ese trauma, pero por X y Y bloqueos en el momento, ya sea porque estabas muy pequeño, porque no sabías qué hacer, porque fue muy abrumador. Entonces nos quedamos de alguna forma congelados en el tiempo. Entonces el trauma se soluciona abrigando otra vez esa respuesta, esa energía. Y hay ejercicios para ello y hacerlo de forma gradual. Obviamente, si los traumas son muy severos, siempre hay que hacerlo con la guía y la presencia, idealmente, bueno, presencial, valga la redundancia, es decir, ni siquiera online, sino presencial, en persona del terapeuta, pero si no son tan graves, una persona puede ir poco a poco adentrándose en explorar eso. Déficit de atención, que cada vez se dice que hay más niños y adultos pues con este problema. Entonces, esto se suele entender principalmente como un cambio en la naturaleza de los desafíos que enfrentamos como sociedad, tanto adultos como niños. ¿Ok? Esto en parte por la sobreinformación, la exposición a pantallas, lo fácil que es distraernos con tantos estímulos y que antes quizás se aprendía de una forma más pasiva o más lineal por los traumas y lo rígido que era todo antes, ¿no? Mucho más duro. Entonces ahora que todo se ha flexibilizado tanto, entonces la mente, si no se sabe causar bien el potencial de un niño o una persona, pues se va a distraer mucho, porque se ha comprobado que la forma de aprendizaje más eficiente no es repetir cosas a caletre o de una forma muy rígida o aprenderse algo porque sí, sino involucrar la memoria emocional, lo afectivo,
involucrar el movimiento, el ejercicio. eh, entonces, mientras que los niños, sobre todo en estas épocas, los tengan más sentados, los tengan más rígidos, los tengan más en silencio, a no ser que se les permita hablar de una manera obviamente fría o cortante, entonces vas a estar posibilitando que sea una persona que de verdad le interese aprender, porque eso es lo importante, porque los niños, sobre todo, y también obviamente los adultos, pero sobre todo los niños vienen con una necesidad, con un impulso natural necesario para aprender muchas cosas. Entonces, si están evasivos, también hay que saber, hay que reconocer por qué están así. Si hay algo obsoleta en el sistema educativo y si justamente hay una conducta de evitación allí. Y la sobreestimulación también obviamente es con alimentos. Sí, obviamente antes, por eso hay que ver las cosas en contexto también, ¿sí? Porque antes, bueno, el estilo de vida, los niveles de alimentación en la sociedad no eran tan cómodos o suficientes como los que tenemos ahorita. Entonces ese mismo apremio empujaba a las personas a hacer más, ¿no? A estudiar, a enfocarse más. Ahí está comprobado que psicológicamente, pues cuando nosotros tenemos hambre, vamos a tener más facilidad para la concentración y un pensamiento más lineal, mientras que cuando estamos por lo general saciados, cómodos, sin actividad física, va a haber una conciencia más dispersa, que tampoco es mala, porque es más social, es más de campo, pero obviamente para muchas cosas que requieren atención sostenida va a ser más problemático. Hiperactividad que suele venir muchas veces con el déficit de atención, pero tampoco es lo mismo. Obviamente sobreestimulación, incluyendo con los alimentos, sobre todo si hay mucho azúcar. Es un error enviar cosas azucaradas a los niños de merienda en el colegio, en cualquier actividad. Y también escape a traumas, porque cuando una persona es muy hiperactiva, incluso a nivel de adulto, por ejemplo, con el trabajo, que no tiene pausa, no tiene calma, no tiene momentos de break, es porque justamente ese trabajo, esa sobreagitación, esa aceleración es una forma de escape de sí mismo, ya sea de verdades internas o de problemas en la casa. Y eso también es importante entenderlo. Depresión. Bueno, ya va, antes de continuar, quiero aclarar que aquí yo lo estoy abordando de una manera mucho más básica, mucho más reducida, porque bueno, sabía que el tiempo no iba a alcanzar. eh, pero en una próxima clase, todos estos problemas y unos más que no incluí, los voy a explicar como con más detalle, ¿ok? Y seguramente con referencias científicas que sostienen esos abordajes distintos. Y bueno, para que sepan que ahorita es como una, un- una probada de lo que es esto, ¿ok? Y también yo los voy a invitar a que para la próxima clase, que va a ser Dios mediante el 2 de abril, eh, pues si ustedes tienen algún diagnóstico, algún problema de salud mental, su familia, qué sé yo, que vean que no estoy incluyendo, pues pueden escribírmelo, pueden tenerlo listo para preguntar sobre ello en la clase si yo no lo incluyo. Y bueno, y también ayudarles en esa parte, ¿no? Porque muchas personas aquí, yo sé que en esta clase muchos no son psicólogos ni terapeutas, pero recurren a esto por conocer quizás sobre sí mismos o para ayudar a alguien más. Entonces aquí la depresión es muy importante, una pérdida de sentido. ¿Ok? Porque mucha gente está confundiendo la pérdida de sentido con tener objetivos y estar ocupado. Es distinto. Una persona puede estar sin sentido de vida, pero estar ocupada, estar ganando mucho dinero, estar con amigos, estar quizás con familia, pero no tiene esa conexión con la espiritualidad, con su sentido de vida y eso es el primer paso, es parte de la esencia para la depresión. Por más que tú sientas que estás encajando en muchas cosas, hay un llamado de tu ser, de tu alma, que te dice que eso no es ahí. Incluso, aunque aquí explico que pueda estar involucrada la malnutrición, una persona puede estar súper nutrida haciendo ejercicio, aunque ahí se hace ya más difícil porque el ejercicio mejora el estado de ánimo.
y aún así estar deprimida, ¿ok? Porque es una cuestión, en esencia, la depresión, también hay una falta de sentido. Pero también puede involucrarse la falta de energía y malnutrición, o sea, porque nosotros en psicología, aunque podemos entender el trasfondo de una persona deprimida, hacer el análisis de su subconsciente y todas esas cosas, pero a veces simplemente que la persona está, como se dice en inglés, depleted, o sea, como vacía de energía, está comiendo muy mal o tiene algo que la está desgastando tremendamente y mientras no recupere un nivel por lo menos moderado de energía, no le va a ser igual muy difícil salir de ese hoyo. Y bueno, para la próxima clase creo que daría más instructivos o más detalles acerca de cómo abordar este problema de salud de esta manera integral. ¿Qué aspectos de la nutrición son más prioritarios, más necesarios? Remedios, ejercicios, ¿ok? Demencia y Alzheimer. Ya se ha investigado y se ha prácticamente titulado el Alzheimer como una forma más de resistencia a la insulina, ¿sí? Que bueno, tiene unas alteraciones que yo no soy el especialista en ese tema, pero un psiconeuroinmunólogo que se entienda de eso y de microbiota y de intestino irritable a detalle, y que entienda este nuevo abordaje de la demencia de la Alzheimer, les puede explicar, les puede dar un abordaje muy integral, muy completo y más efectivo para abordar esos problemas que ya se venden como irreversibles, pero si no son irreversibles, por lo menos detenerlos en seco, o por lo menos aliviarlos un poco, ¿ok? Eh, Malnutrición y obviamente trauma, porque muchas veces eh, el- los problemas de memoria se asocian o de desconexión con el cuerpo, los esfínteres como el Alzheimer, se asocia a que hay una experiencia muy traumática, sobre todo en la familia, una traición que se busca olvidar, algo que se busca olvidar. Eso lo expliqué en las clases de biodescodificación y pues pueden explorar eso cuando ustedes quieran. En una vez que hablo de síntomas del quinto al séptimo chakra. Pero también pueden ser traiciones o cosas que se quieren evadir en el aquí y el ahora. Sí, porque bueno, se ha descubierto que el Alzheimer tiene una conexión muy importante con el intestino y con los instintos más básicos. Entonces, con lo básico, con lo rutinario, con quien tú compartes tu vida y tu rutina. Y que algunos conflictos con eso, de querer hacerse el loco, fingir demencia, justamente la demencia puede terminar haciéndose realidad. Insomnio y trastornos de sueño, pues también malnutrición, el sistema nervioso descompensado, sobre todo de magnesio, falta de paz, o sea, negación a cerrar los ojos y ver hacia adentro, descansar. Y bueno, este es uno de los tantos factores de la vida moderna que es screen exposure o exposición a pantalla, sobre todo de noche y a la iluminación, porque el cuerpo se adaptó pues a necesitar de oscuridad para conciliar el sueño. Entonces, bueno, como les digo, hay muchos más temas por abordar, hay adicciones, hay tabaquismo, hay procrastinación y hay otros temas más por abordar, pero hoy no iba a dar chance, como estamos viendo, ya son las 4. Y bueno, entonces estoy aquí a su alcance. No sé si tengan más preguntas. Estoy al alcance también para consultas terapéuticas. Me pueden escribir principalmente aquí al Telegram y el correo electrónico, aunque tengo que hacer un pequeño cambio acá, ¿ok? Aquí es @protonmail.com. Protonmail.com. El resto aquí es Manuel Alejandro, así como está. Entonces, ¿algún comentario, alguna pregunta? Sí, Manuel, tenemos a Andrea Serna. Andrea, por favor, adelante. Buenas tardes. Bueno, quería preguntarte si estos son algunos diagnósticos en el campo de la psicología y hay otros diagnósticos en la psiquiatría.
o ambos se juntan y solamente psicólogos trabajan algunos trastornos o algunos diagnósticos y los psiquiatras otros. Ok, como dije anteriormente, muchas gracias, Andrea. Una diferencia muy crucial entre psiquiatría y psicología es que la psiquiatría va a abordar o va a especializarse más en abordar los fundamentos o los aspectos fisiológicos, neurológicos, bioquímicos de esos problemas. Ellos tienen mayor capacidad, mayor formación de abordar todo eso, ¿ok? Entonces, incluso estos diagnósticos o estos diagnósticos de problemas de salud que estoy mencionando aquí son compartidos por lo general en el DSM o en los manuales de diagnóstico estándar que suelen usar tanto los psiquiatras como los psicólogos, porque muchas cosas, pues obviamente vamos a trabajar de la mano. O sea, la distinción que hago es el nivel de intervención que hace cada uno. Porque en todos estos que yo mencioné acá, dependiendo de la pericia de cada profesional, sea psiquiatra y psicólogo, pero todos tienen herramientas. O sea, todos pueden ayudar a tratar la ansiedad o el trauma o el déficit de atención, hiperactividad, depresión, demencia de Alzheimer, problemas de insomnio, de trastorno de sueño. Pero el asunto es qué tipo de recursos ellos están formados para utilizar para realizar esas intervenciones. Porque, claro, obviamente los psicólogos, por ejemplo, nos vamos a poder abordar que sí, analizar el subconsciente, el pasado, la historia familiar de un paciente, hacer intervenciones allí, pero muchas de esos problemas a nivel de lo que pasa es que aquí yo estoy procurando ese abordaje, diferenciar ese abordaje alopático y integral y quizá promocionar más el integral, y creo que está muy en desbalance, muy infravalorado. Entonces, pero como te dije, al menos de estos diagnósticos que estamos hablando aquí, son por lo general abordables por ambas especialidades, por ambas corrientes.